Hola, en esta clase 6 vamos a seguir con la teoría de la equilibración que comenzamos en la clase anterior, o sea, seguimos dentro de la unidad número 3. Nosotros en la clase anterior vimos ese primer estado de equilibrio momentáneo y dinámico a través del interjuego entre asimilación y acomodación. En la clase de hoy vamos a ver qué implica el desequilibrio y el reequilibrio. Cuando veamos desequilibrio, veremos la negación, el concepto de negación y de perturbación, que ya lo vimos, lo vamos a revisar, y cuando veamos reequilibrio, veremos las regulaciones y las compensaciones. Bien, comencemos por los desequilibrios. Vamos a tratar de responder a estas preguntas. ¿Qué son los desequilibrios? ¿Por qué se producen? ¿Y cuáles son sus formas posibles? Piaget definió al desequilibrio como el motor de la búsqueda. Decía que son los desencadenantes del proceso de equilibración, pero que en realidad la fecundidad de un desequilibrio se medía en función de la posibilidad de superarlos. Es decir, la fuente del progreso cognoscitivo estaría en la reequilibración. Y esa reequilibración siempre es mayorante, es decir, no implica una vuelta hacia un equilibrio previo, sino una mejora, una superación del estado de equilibrio anterior. Bien, en el texto La equilibración de las estructuras cognoscitivas, que ustedes tienen unos fragmentos, Piaget plantea que en los estadios iniciales del desarrollo, se refiere fundamentalmente a los estadios prelógicos, es decir, al llamado preoperatorio o sensorio motriz, predominan los desequilibrios por sobre las equilibraciones. Y se pregunta por qué se da este predominio de los desequilibrios en los momentos iniciales del desarrollo. La respuesta que él da es que estos desequilibrios se deben a una primacía de las afirmaciones por sobre las negaciones. Nuestro sistema cognitivo tarda en construir las negaciones. Habría una especie de sesgo que lleva a que nosotros comprendamos primero la atribución de rasgos positivos a los objetos. ¿Qué sería atribuir un rasgo positivo? Por ejemplo, vamos a retomar el ejemplo de la conservación, que es el que nos resulta más sencillo. Pero, por ejemplo, cuando decimos el alargamiento, ¿sí? Eso es un rasgo positivo que le estamos atribuyendo al objeto, ¿verdad? O en un segundo momento, cuando los chicos también ven el adelgazamiento, también es un rasgo positivo, ¿sí? Esto predomina. Las negaciones consisten en atribuir la ausencia de una propiedad específica. En este sentido, cuando hablamos de conservación, por ejemplo, la negación del alargamiento sería el acortamiento. La negación del adelgazamiento sería el ensanchamiento. En los estadios iniciales, también en el caso de la conservación, es decir, en el nivel 1 y 2, predominan las afirmaciones, ¿verdad? Nosotros vimos que en el nivel 1 predominan el observable alargamiento. En el nivel 2 también aparece el otro observable adelgazamiento, pero no hay aún posibilidad de compensarlo con las negaciones. Esa posibilidad recién aparece en el nivel 3, pero de una manera separada, es decir, hay una compensación pero separadamente. El alargamiento se compensa con el acortamiento. Y luego el adelgazamiento se compensa con el ensanchamiento, pero por separado. La posibilidad de coordinar simultáneamente cada una de estas afirmaciones y sus negaciones se da recién en el nivel 4, que es cuando se logra construir la conservación. Bien,
En estos estadios iniciales, Piaget dice que la construcción de la negación solo es precoz cuando esa negación viene impuesta desde el exterior, como una especie de desmentido de los hechos o de la realidad a una previsión que haya realizado la persona. Por ejemplo, después de repetidas experiencias de poner letras sobre un espejo, el espejo estaría puesto en la base, las niñas pueden llegar a construir la previsión de que todas las letras se dan vuelta en el espejo, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, llegamos a las letras H y X y ponemos el espejo en la base de estas letras, esas letras contradicen la previsión. Este es un caso en el que la negación no tiene que ser construida por el sujeto, por les sujetos, sino que viene impuesta desde el exterior. A nivel perceptivo, solo se perciben las características positivas. La negación o la ausencia de un determinado atributo va más allá de la percepción y por eso, para constatarla, es necesario crear una anticipación. Es decir, si la persona no ha anticipado algo, no espera encontrar tal o cual propiedad en el objeto, ¿sí? Ni siquiera perceptivamente se pueden construir esas negaciones. Solo se construyen muy lentamente y podríamos decir que recién en los estadios lógicos, ¿sí? Es decir, a partir del logro de la reversibilidad en el operatorio concreto, cada acción u operación va a tener de manera indisociable su inversa. La reversibilidad operatoria podríamos decir que es la consecuencia de haber coordinado afirmaciones y negaciones. Bien, entonces vimos que una de las formas o una de las maneras de explicar estos desequilibrios tenía que ver con estas dificultades que hay para construir las negaciones. Pero también los desequilibrios pueden ser explicados en términos de una perturbación. Ya habíamos visto que una perturbación es cualquier cosa que se oponga o que obstaculice la actividad asimiladora del esquema. Hay dos tipos de perturbaciones, los conflictos y las lagunas. Un conflicto puede darse entre los esquemas de asimilación y los observables, como en estos ejemplos que dimos anteriormente, vinculados a los estadios iniciales de la conservación, o también puede darse un conflicto porque los esquemas entre sí no están suficientemente coordinados. Creo que ya hemos mencionado un ejemplo de este tipo, que sería, por ejemplo, cuando en una colección de fichas, si cada ficha, una colección de 6 fichas, cada ficha se corresponde en espacio con otra, se puede, las niñas alrededor de 5 o 6 años pueden afirmar que en las dos colecciones hay la misma cantidad. Pero si juntamos una de esas colecciones, van a pensar que hay más en la que es más larga. Si se le pide que cuente las fichas de una y otra colección, ¿sí? Pueden llegar a afirmar que cuando las cuentan hay la misma cantidad, pero que cuando las miran no. Este sería un buen ejemplo de una falta de coordinación entre un esquema perceptual y un esquema de conteo. La laguna, otro tipo de perturbación, tiene que ver con que el esquema, que insistimos, ya lo vimos como primer postulado, ¿verdad? Todo esquema tiende a ejercer su actividad asimiladora. El esquema no puede ejercer esa actividad porque falta, porque hay ausencia del objeto o por las condiciones de la situación. Hay que aclarar que no cualquier laguna constituye
perdón, no cualquier falta de información constituye una laguna. Una laguna solo se convierte en una perturbación cuando el objeto, ¿sí? La ausencia del objeto es necesaria, por ejemplo, para resolver un problema, ¿sí? Si yo quiero hacer una receta de unas bombas de crema y la receta me dice que llevan crema pastelera y yo no sé qué es la crema pastelera, ¿sí? Eso es una laguna. Necesito información para cubrir eso. ¿Pero por qué? Porque yo estoy tratando de hacer unas bombas de crema, ¿sí? Piaget es muy gracioso en este sentido y ahí está citada la frase cuando dice que nadie, ni el científico más importante, se encuentra motivado por todo lo que no sabe, ¿sí? Entonces, cuando decimos que falta información en función del esquema que está activado.